Grande es el Señor y digno de ser alabado. Exaltado sea su nombre. Amén. Que hay un canto que dice: cuando pases por las aguas no te anegarás. También dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y vamos a ver ese pasaje que está en Isaías, vamos a leerlo más adelante. Pero el tema del día de hoy es: el cuarto varón nos libra del fuego ardiente. El cuarto varón. ¿Y cuántas veces hemos nosotros oído la historia de estos tres jóvenes que entraron en el horno de fuego, que fueron llevados allí, que ellos contra su voluntad fueron atados y fueron aventados, arrojados a este horno ardiente, dice, de fuego ardiente? Y vamos a ir desglosando un poco a poco estas cosas, pero ellos fueron librados. La historia nos deja saber que ellos tuvieron una gran victoria, que no se quedaron allí chamuscados, que no fueron carboncitos, sino que el Señor los libró. Y la forma en que los libró es un milagro de los más grandes que están descritos en la Biblia. Había un cuarto varón, de acuerdo al testimonio del mismo rey que los envió al horno. Dice: yo veo 4 varones. Dice: y el aspecto del cuarto varón es resplandeciente como un hijo de los dioses. Este es el cuarto varón del cual vamos a estar hablando el día de hoy. El Señor Jesucristo, el Señor mismo, en medio de las pruebas, en medio de todo esto. Vamos al Salmo número 34, el versículo 7. Vamos a comenzar con esta palabra que es nuestro Dios libertador. Amén. El Dios que liberta, el Dios que libra, el Dios que puede sacarnos a nosotros de cualquier situación. Amén. Dice entonces: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y dice, y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces, entrando en esto y conociendo esto, sabiendo esto, estos jóvenes pudieron tomar confianza en esta palabra y en otras tantas de las cuales ellos habían hecho memoria, y también en las palabras de Isaías que más adelante volveremos a leer. Dice: si pasas por el agua no te anegarás, y si pasas por el fuego tampoco te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero ellos dieron testimonio y dijeron: aún si no somos librados, nosotros iremos con gusto, porque no violaremos nuestra adoración llevándola a otros dioses ajenos que no sean nuestro Dios. Así que, yendo a la historia, ustedes pueden recordar que Babilonia, el tiempo glorioso de Babilonia es con el rey Nabucodonosor. Este rey es un rey muy importante, pero también con muchas historias atrás de él, y ustedes lo pueden leer en el libro de Daniel. Es un rey que fue y conquistó su imperio, lo llevó a muchos lugares, hasta Egipto, a Siria y por supuesto toda la parte de Palestina donde está Jerusalén. Dios permitió que el pueblo de Dios, que su pueblo mismo, cayera en manos del rey, porque el pueblo de Dios desobedeció, porque el pueblo de Dios lo abandonó. Y por palabras de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y otros profetas, trajo también esta advertencia y finalmente juicio sobre su pueblo. Entonces este rey Nabucodonosor es un rey que le gusta mucho la grandeza, y de hecho su imperio es un imperio tremendo y de gran alcance, pero también hay mucha humanidad en él. Hay muchas cosas que son para exaltar la gloria del hombre, y para esto él edificó una estatua.
no se dice si era su imagen la que estaba en esa estatua, más bien se cree que fue la de su padre, la imagen que estaba en esa estatua de oro. La mandó a hacer y proclamó en todo lugar que por un tiempo, cuando se oyera el arpa y la lira y instrumentos musicales, todos se postraran y adoraran la imagen que él había erigido. Esta imagen es un poco peculiar porque dice que tiene 60 codos de altura, aproximadamente unos 30 metros de alto, si te gusta en pies como unos 90 pies. Una altura bastante considerable, y dice, y su ancho era de 6 codos, lo mismo que serían unos 3 metros o 9 pies de ancho. Ahora, era la figura de un hombre, eso es muy desproporcionada si van en eso se cree que estaba en un pedestal y arriba estaba la imagen del rey, ya fuera él mismo o su padre. Pero era de oro y era majestuoso, y si tú te puedes imaginar un monumento de 90 pies o 30 metros de altura, pues ya tú te puedes imaginar que era bastante pronunciado, ¿verdad? Y visto desde cualquier punto en la ciudad. Así que cada vez que esto sucedía, que se oía el arpa o la lira o el instrumento musical, se tenían que postrar allí. Ahora, la mayoría de los pueblos conquistados no tenían ningún problema con hacerlo, porque ellos tenían multitud de dioses. Adorar a un dios más no había ningún problema, ya ellos habían pasado por eso. En sus lugares de origen, cuando venía un rey, traía sus propios dioses. Guardaban sus dioses y levantaban los dioses nuevos. Esto era normal y común en todo lo que era el mundo conocido. Solamente que el pueblo de Israel era diferente, porque ellos, en primer lugar, no tenían ídolos, o supuestamente no deberían de tener ídolos, aunque por ahí dice la historia que sí los tenían. Pero dice, su Dios es único y no tienen otro Dios. Entonces, si se les presenta por obligación adorar a otro Dios, ellos no lo iban a hacer. Y esta es la historia que nosotros encontramos en Daniel. Entonces, vamos a ir al libro de Daniel y vamos a leer solamente un poquito de esta historia de Daniel. Capítulo 3 del libro de Daniel. Nosotros vamos a encontrar esta preciosa historia, y en los primeros versículos se nos deja saber que había un pregonero. Versículo 4 dice: un pregonero que anunciaba en voz alta que mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahora bien, esto hicieron, y cuando esto sucedía, venían todos y se postraban, pero no así estos 3 jóvenes. Estos 3 jóvenes, cuyos nombres eran Ananías, Misael y Azarías, los cuales, como vamos a ver en un momento más, sus nombres fueron cambiados. Ellos entraron, ellos eran príncipes, igual que Daniel. Ellos venían de la realeza y vinieron en la primera deportación. Ahora, hay 2 deportaciones, y es importante que nosotros entendamos la historia. Había una primera deportación en la cual ellos vinieron y entraron entonces al servicio del rey. Ustedes recuerdan, si van 2 capítulos anteriores, en el capítulo 1 y 2 de Daniel, se muestra cómo Daniel y sus amigos, ellos fueron llevados y preparados, pero ellos no comieron de las ofrendas del rey o de los platillos que se les daban, porque la carne era ofrecida a los ídolos. Ellos preferían comer solamente verduras, y aún así fueron hallados más sabios y más físicamente aptos para ser considerados parte de lo que era los siervos escogidos del rey, o aquellos que iban a estar al frente. Entonces
fueron instruidos en el lenguaje babilónico, en las costumbres y todo eso, pero ellos mantuvieron siempre su firmeza en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso. También vemos como Daniel descubre uno de los misterios que el rey tiene y cómo es levantado y exaltado. Pero aquí en el capítulo 3 se nos deja saber que estos tres jóvenes fueron acusados de que no se postraban cumpliendo el mandato que decía el rey. Ahora bien, el mandato decía, y continuamos nosotros leyendo, dice en el versículo 6, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Fíjense bien, este es lo que nosotros entendemos. Dice, un horno de fuego ardiente. ¿Qué es un horno de fuego ardiente? Si nosotros lo vemos, simple y sencillamente es tribulación. ¿Sí? Es una prueba, una gran prueba, porque muchos, claro, cuando son echados, se va a hacer carbón. Pero nosotros vemos que estos tres jóvenes no sufrieron daño. Entonces, es un lugar de castigo a aquellos que no cumplen un mandato real. Y en el mundo tú tienes muchas cosas que te ponen o que te imponen para cumplir. Y muchas de ellas las cumplimos sin ningún problema porque no van en contra de nuestros principios. Por ejemplo, la velocidad en las carteras, o el pago de impuestos, o muchas de estas cosas que no van en contra. Pero hay algunas cosas que sí, gracias a Dios, en nuestra nación, en el lugar donde nosotros estamos, no se nos obliga a violar nuestros principios de adoración a Dios. Pero en este caso sí lo sabían. Entonces, aquellos que no cumplieran con el mandato real tendrían un castigo. El castigo en este caso iba a ser muy severo e iban a ser llevados al horno de fuego ardiente. Ahora, la pregunta que cabe aquí es, ¿por qué Dios, ¿sí? ¿Por qué Dios permite que nosotros seamos echados allí? Fíjate bien que Dios permitió que ellos fueran echados. Dios los pudo haber librado desde antes, sí, Él lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Hay muchas personas que huyen de la tribulación. Y yo digo, no huyas de la tribulación, sino cree en el Dios que puede liberarte del poder del horno de fuego ardiente. En medio de la tribulación, Dios se hace glorioso, Dios se glorifica. Y vamos a ver más adelante cómo Dios se glorificó en muchas ocasiones, como con Noé, o con Moisés, o como Jacob, o como Josué. Así que hay muchas cosas en las cuales Dios permite que tú entres. De otra manera, Jacob nunca hubiera podido pelear con el ángel de Jehová y vencer. De otra manera, Abraham nunca hubiera llevado a su hijo al monte y ofrecerlo en sacrificio, creyendo que Dios le podía levantar aún de entre los muertos. Si nosotros no entramos en tribulaciones como Ana, que creyó a Dios aún en medio de su tribulación, y su tribulación era grande porque no podía tener hijos, pero clamó a Dios que podía darle hijos, ¿sí? Y vemos a Gedeón, un hombre que tenía mucho temor, el cual Dios le levantó y lo hizo grande, guerrero, esforzado de Dios. Pero entramos nosotros en tribulación. Entonces, ¿por qué Dios permite que seamos llevados allí? Porque Él transforma la tribulación, este es el fuego natural, lo transforma en purificación, que es su fuego espiritual. Fíjense bien, el mundo y los acontecimientos, las circunstancias, lo que tú llamas tribulación, es un fuego natural y quema, arde, duele, pero dice que si tú confías en el Señor, Él transforma eso y lo hace un fuego celestial, el cual ni aún, dice que cuando salieron los jóvenes, ni aún sus ropas olían a humo.
No temas entrar en tribulación. Cuando entres en tribulación, no te quejes de que estás en tribulación, sino da gracias a Dios y dile: yo confío, Señor, que así como los jóvenes entraron y no se quemaron, yo también puedo confiar en la palabra que está en Isaías, y de nuevo la vamos a leer más en claro en un momento, que dice que no me anegaré si yo paso por agua, o tampoco me quemaré si yo paso por fuego. Es importante que nosotros no tengamos temor en la tribulación. Hay fuego ardiente, hay hornos de fuego ardiente por el cual vamos a nosotros a pasar. Puede ser una enfermedad, o puede ser una circunstancia, puede ser un problema familiar, o puede ser cualquier cosa. Y esto es un fuego ardiente en el cual entras, pero sábete tú que hay un cuarto varón que está allí presente, que tú no lo has visto, pero siempre está contigo, y Él te librará de ese fuego ardiente, transformando lo que es natural, que puede destruir, en algo espiritual que puede purificar. Entonces, nosotros, si vamos a querer ser la gloria de Dios, tenemos que ser purificados. Y entendamos algo, hermano, que si no hay tribulación, tampoco hay purificación. Entonces, no temas entrar a estas pruebas. Son difíciles y muchas veces nos parecen imposibles, pero Dios es Dios de los imposibles. Amén. Entonces, la pregunta de nuevo: ¿por qué Dios permite que seamos llevados al horno de fuego ardiente? Porque Él puede transformar lo natural en espiritual. Lo que es algo que va a querer destruirnos, Él lo hace en algo que nos va a purificar. Esto es, va a quitar las cosas que no son buenas en nosotros, y va a dejarnos a nosotros excelentes, presentados delante de Dios de una forma aceptable. Amén. Quitando todas las cosas que no le agradan a esto. Ahora bien, hay dos lugares, espiritualmente hablando, tipología, vamos a hablar un poquito. Hay dos lugares que se mencionan mucho en la Escritura. El primero que es muy conocido, es Egipto, el cual habla de lo que es el sistema del mundo. Sí, todas las cosas, placeres y deseos y todas las cosas estas que ofrece el mundo. Hay otro lugar que tipológicamente se conoce como Babilonia. Y Babilonia representa lo que es el sistema religioso. Ambos desean controlar y manipular a los hijos de Dios. Ambos lugares fue el pueblo llevado allí y rescatado de ese mismo lugar. Primeramente, el pueblo de Dios fue y moró en Egipto, pero Dios los libertó a través de la mano de Moisés, y fueron llevados al desierto y finalmente moraron en la tierra prometida. Después, por desobediencia y por todas estas cosas, fueron llevados cautivos también a Babilonia, de donde Dios, después de 70 años, también los regresó de nuevo, librándolos de este lugar. Entonces, Dios permite que tú entres allí, pero tú tienes que aprender a confiar en Dios, que te libera del sistema del mundo y también te libera del sistema religioso. Porque estos dos sistemas quieren controlar y manipular a los hijos de Dios. Entonces, estos jóvenes, dice, que fueron llevados, y Nabucodonosor le dijo con ira, en el versículo 13, dice, que trajeran a estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres de Ananías, Misael y Azarías, puestos por uno de los guardas o de los jefes, que les cambiaron los nombres. También a Daniel le cambiaron el nombre. Bueno, lo vamos a ver en un momento. Entonces dice, traigan estos jóvenes, y los trajeron, y dijo Nabucodonosor, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora bien, ¿estáis dispuestos a oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música, y os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis,
la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Fíjense bien, la osadía. Fíjense bien esto que está hablando. Y dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no es necesario que nosotros entremos y pensemos y meditemos a ver qué nos va a convenir, sino dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de la mano y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La historia continúa y dice que se le demudó el rostro al rey, se enojó tanto que mandó calentar 7 veces el horno. Dice: póngale más leña, póngale más, agiten ahí el aire, caliéntenme ese horno, porque estos van a morir, y van a morir más que chamuscados, ni cenizas va a quedar. No dice así, pero esa es la idea. Caliéntenme el horno 7 veces más. Y dice que como era apremiante la orden del rey, los que los llevaron allí, cuando los arrojaron al horno, la llama salió y los mató. Y estando los 3 en el horno, estando allí, ellos vieron un milagro. Pero este milagro estaba con ellos desde antes de entrar al horno. Ahora vamos a pausar un momento y vamos a ver qué es lo que quiere decir qué es lo que el sistema religioso quiere hacer contigo. Fíjate bien, ellos fueron llevados de Israel y fueron llevados a lo que es Babilonia, y se les cambió el nombre. A Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le pusieron Mesach, a Azarías le pusieron Abednego, y a Daniel le pusieron Beltsasar. Ahora bien, esto tiene que ver con los principales dioses de Babilonia. El principal rey es Bel o Baal, que es el dios supremo. Por eso a Daniel se le puso Beltsasar, o el que exalta a Bel. ¿Sí? También tenían el dios del sol, el dios de la tierra y el dios del fuego. Estos son los principales dioses de Babilonia: el dios Bel, el dios del sol, el dios de la tierra, que también es una diosa, y el dios del fuego. Ahora bien, vamos a ver los nombres. Ananías, y fíjate bien que el cambio del nombre es importante, porque la religión va a querer llevarte a ti a un cambio conforme a lo que ellos creen, o lo que está en ellos de valor, no lo que tú tienes de valor. Ananías quiere decir aquel a quien Dios ha favorecido, quien es poseedor de la misericordia de Dios. Fíjate qué precioso nombre es este nombre de Ananías: aquel a quien Dios ha favorecido. Y en cambio le pusieron Sadrach, que es uno que es iluminado por el dios sol, un joven amigo del rey. Este es el nombre que le pusieron, Sadrach. ¿Sí? ¿Ya ves algo allí? Entonces, nosotros siempre que decimos de los 3 jóvenes, decimos Sadrach, Mesach y Abednego, pero en realidad no son así, sino es Ananías, es Misael y es Azarías, que son los reales nombres de ellos. A Daniel no lo conocemos como Beltsasar, siempre hablamos de él como Daniel. ¿Por qué entonces la historia nos sigue hablando de Sadrach, Mesach y Abednego en vez de Ananías, Azarías y Misael? Bien, Misael es quien es como Dios, quien es comparable a Dios. Eso es lo que significa su nombre: uno que muestra la grandeza de Dios. Fíjate bien, estas son las cosas que están en este gran nombre, el nombre de Misael. Mesach, que es el nombre que le pusieron, quiere decir oveja pequeña. Uno que tiene belleza y gentileza y disposición como una oveja. Y está inspirado en
Venus, en el planeta Venus, donde es la diosa que tiene que ver con las cosas de la tierra, las necesidades de la tierra. ¿Qué cambio? Una oveja que sigue, que que siempre va a estar siguiendo, que puedes ver cómo hay mucho pueblo de Dios que está en esa situación. Azarías, y esta es una de las cosas más tremendas, y fíjate bien que Azarías, que quiere decir aquel a quien Jehová ayuda, uno que muestra al Dios verdadero, que muestra su protección, que habla de su favor. Le cambiaron el nombre a Abed-Nego. Abed-Nego quiere decir servidor de Nego, o Nebo, que es el dios del fuego. Y fíjate bien que esto traducido del caldeo es Lucifer. ¿Sí? Este dios del fuego, cuando se traduce, es Lucifer, o el dios del fuego, inspirado en el planeta Marte. Ellos tomaron una determinación. Leyendo de nuevo el versículo 18 dice: si no sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque Dios puede librarnos, pero si no, no vamos a servirte ni a ti, ni a tus dioses. Bueno, ni a tus dioses, ni a la estatua que tú has levantado. Porque ellos tuvieron la confianza en Dios. Y esta confianza se revela en la presencia continua de un cuarto varón en tiempos de tribulación. Fíjate bien. Ellos tenían que ser librados de la imposición religiosa, o el llamado religioso, o la imposición que les pusieron a ellos al cambiarles los nombres. Cuando tú entras al fuego, tú entras como te conocen, pero no como Dios te conoce. Pero cuando sales, ya no sales como entraste. Tú mismo tienes que despojarte de todas esas cosas que se te han impuesto para que tu nombre siga siendo. Y fíjate bien, que en estos tres nombres está escondida nuestra esencia. En el nombre de Ananías, que es a quien Dios ha favorecido, o sea, quien tiene la misericordia de Dios. Eso es lo que primeramente yo tengo que saber, que Dios tiene misericordia de mí, que Dios es quien me ha favorecido, quien me favorece, quien tiene favor por mí. Amén. Entonces, no importa si yo puedo entrar con esa disposición. El que me digan que yo soy amigo del rey, o sea, que yo tenga alguna influencia, lo que sea, eso no importa más. Tiene que ser desechado. Yo no tengo que buscar el favor ni de las autoridades, ni de ningún lugar, ni de ningún hombre, sino que yo soy favorecido por Dios. Eso es lo que el fuego que trata de matarme a mi Ananías me va a dar a mí, el quitarme mi Sadrach. ¿Entendemos? Entonces, hay algo que entra, que quieren hacer con nosotros al llevarnos a tribulación, pero Dios transforma esa tribulación al quitarnos lo que se nos ha impuesto y levantarnos lo que es verdadero, lo que es su esencia. Entonces, el favor de Dios, tenemos nosotros el favor de Dios. Pero también, hermanos, se nos ha llamado ovejas, seguidores ciegos. Se nos ha llamado personas que atienden las cosas que tienen que ver con la tierra. Pero ese nombre, Mesach, es completamente quitado para que nuestro nombre, Misael, ¿quién es como Dios? ¿Quién es comparable a Dios? ¿Y quién puede mostrar la grandeza de Dios? Sea entonces
resplandeciente. Tenemos nosotros en nosotros algo que seguimos como ovejas. No es casualidad que este nombre se le haya impuesto, porque se nos hace ciegos al no buscar nosotros a lo verdadero, lo excelso, lo grandioso. Sí somos ovejas, pero de Jesús, del verdadero pastor, del buen pastor, no de ninguna denominación o ningún hombre. Lo digo esto con temor, porque nosotros tenemos que honrar a quien Dios nos ha dado, y este es nuestro Dios, y nosotros tenemos que mostrar la grandeza de nuestro Dios. Quizás lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que se nos ha llamado a nosotros muchas veces siervos de Lucifer. Uno que complace el pecado, uno que se complace con las cosas, o que tampoco lucha contra el pecado o contra la maldad, sino que dice Dios se ocupará, Dios lo hará, pero eso no es lo que Dios está hablando. Esta es una persona que se ha hecho indiferente. Abednego, servidor de Nego, es aquel que ya no le importa, tiene la salvación y va a ir a la presencia de Dios, y lo demás no le importa. Y ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio de eso, porque en Apocalipsis se dice que aquel que es tibio es desechado. Y déjame decirte que esto es de lo que está hablando. Un servidor de este Dios del fuego, de Lucifer, es aquel que es indiferente, que es tibio. Y eso tiene que ser quitado para que sea levantado tu Azarías, aquel a quien Jehová ayuda, que muestra al Dios verdadero, que tiene su protección y muestra también su favor. Esto es lo que tiene que levantarse en ti. Tiene que ser levantado un varón esforzado y valiente como fue Josué. Tiene que ser levantado alguien que deja el temor y la pasividad para entrar en actividad, para entrar en el servicio activo, para luchar, para interceder, para orar, para ponerse en la brecha, para clamar a Dios intercediendo por estas cosas. Es alguien que se levanta con poder, con el poder de Dios. Esto es lo que se hace. Y fíjate bien que al final del capítulo, comenzando en el versículo 28, cuando vio el rey que ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado y sus ropas estaban intactas y sin olor a fuego, versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. No les llamó como sus nombres, pero ellos ya no oyeron Sadrach, Mesach y Abednego, sino oyeron a Ananías, a Azarías y Misael. Eso es lo que ellos oyeron, sus nombres verdaderos. No importa cómo te llamen, tú tienes ahora tu nombre verdadero, el nombre que Dios te ha dado. Dice, bendito sea el Dios de ellos, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo cual decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere una blasfemia contra el Dios de estos tres jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fíjense bien, el Señor es quien es glorificado. El cuarto varón que está allí nos restaura nuestro nombre, es reconocido como el Dios verdadero y nosotros somos prosperados. Pero no termina la historia ahí, hermanos. Regresando unas páginas en el libro de Isaías capítulo 43.
Les dije que íbamos a leer este versículo y es importante que nosotros entendamos. Dos versículos del libro de Isaías, versículo 1 y 2 del capítulo 43, dice: ahora, así dice Jehová. Escucha esto porque es para ti y para mí. Dice: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse un nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mío eres tú. Ese es el nombre que Dios te ha dado, que Dios te ha puesto. No el nombre tradicional o el nombre con el que te conocen. No es ya tu nombre si te llamas Jorge o te llamas María o te llamas lo que sea. No es ese nombre, sino el nombre de Jesús que ha dado, que ha puesto. Un nombre que no conoce nadie, sino aquel que recibe la piedrecita blanca. Un nombre escondido y precioso y perfecto que nadie sabe, sino solo aquel que se le da. Mío eres tú. Yo te he dado un nombre. Yo te redimí y te puse un nombre. Mío eres. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Tú eres grande. Tú eres precioso. Fíjate bien que Dios estuvo con Abraham. Le dio un hijo. Dios estuvo con Jacob y él venció. Venció aún cuando peleó con Dios. Con Moisés estuvo en todas las grandes milagros, pero también estuvo en el monte cuando le mostró su gloria. Estuvo con Josué cuando le llamó varón esforzado y valiente, que no tema ni desmaye, porque Jehová su Dios, el cuarto varón, estará con él. Allí estuvo. Y Josué se lo encontró cuando iba rumbo a Jericó. Dice: ¿quién eres? Dice: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Pero si lo hubiera puesto en el nombre que después nosotros vemos más adelante, dice: el cuarto varón, ese soy yo. Ahí está mostrándose vez tras vez tras vez el cuarto varón, nuestro Dios todopoderoso, el ángel de Jehová que acampa alrededor de los justos, acampa alrededor de nosotros y nos protege. Ahí estuvo también con David, con Samuel, con Gedeón, con Salomón, con Jeremías, con Daniel, con los tres jóvenes, con Nehemías, con Esther, con Ruth y con Noemí. Estuvo también con Pedro, estuvo también con Pablo y hoy está contigo. El cuarto varón está contigo el día de hoy y Él te libra del fuego ardiente. No temas la tribulación, no temas esto, porque Dios transforma las cosas de lo natural a lo espiritual para que Él sea glorificado. Amén. Fíjate bien que el final del capítulo habla que el Dios de estos jóvenes fue glorificado. El propósito por el cual tú tienes que pasar por tribulación es para administración tuya, pero también para la gloria de Dios. Porque el nombre de Dios Todopoderoso tiene que ser glorificado. Amén. Señor, entregamos este pensamiento, entregamos esto que hemos escuchado y entendemos nosotros, Señor, que tú tienes un nombre para nosotros. Somos tuyos. Mío eres, dices, Señor. Mío eres y nos has llamado, Señor, hijos tuyos. Nos has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que creen en tu nombre. Nosotros creemos en ti, Señor. Oh Padre, sella la palabra, Señor, en nuestro corazón. Espíritu Santo, recuérdanos estas palabras, Señor. Cuando entremos en tribulación, sepamos que el cuarto varón está presente con nosotros y nos libra del fuego ardiente. En el nombre de Jesús oramos.